Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Daliyau veremos el tema Los secretos del Malach Micael. Comencemos leyendo este comentario que me hicieron en YouTube. Esta persona nos dice: Micael es Yahshua, se levanta porque está sentado a la diestra y se levanta en estos tiempos del fin en que nos hallamos. No digas barbaridades. Este comentario nos hicieron en el tema anterior que sacamos. En ese tema, Yahweh y Yahshua revelaron el nombre nuevo de su siervo, pero obviamente esto no lo aceptarán la mayoría, porque todavía vienen arrastrando doctrinas adventistas y doctrinas de los testigos de Jehová, porque ambas religiones afirman que Micael es el propio Yahshua, y para sustentar eso citan el siguiente verso. Primera de Tesalonicenses 4:16 nos dice: porque el Adón Yahshua mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elúe, descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Este verso los adventistas y testigos de Jehová han malinterpretado y han inventado una doctrina luciferina, porque afirmar que Yahshua es el propio Malach Micael, eso es negar que Yahshua es el creador de los Malaquín, y eso es una blasfemia, y lo vamos a demostrar más adelante. Pero antes de eso, vamos a leer dos fuentes, una fuente adventista y una fuente de los testigos de Jehová, y ahí ellos presentan esta herejía de Lucifer. Esta fuente del Atalaya nos dice: Miguel, el arcángel, es otro nombre que se le da a Cristo antes y después de su vida en la tierra. Así lo presentan los testigos de Jehová, pero los adventistas lo presentan de la siguiente forma: Miguel, el gran príncipe, se identifica con Cristo, quien lucha y protege a su pueblo. Eso se menciona en la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7. Entonces, según los testigos de Jehová y los adventistas, según ellos, Micael es el propio Yahshua. Y el comentario que nos hicieron en YouTube, obviamente, es una persona que viene del adventismo, o viene de los testigos de Jehová, o tal vez otra religión, pero esta persona todavía viene arrastrando ciertas doctrinas que Lucifer enseña en las religiones, porque afirmar que Yahshua es el propio Malach Micael, eso es reducir a Yahshua a una simple criatura, porque Micael es una criatura, no es creador, y lo vamos a demostrar. Pero antes, leamos nuevamente Primera de Tesalonicenses 4:16. El texto dice: porque el Adón Yahshua mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elúe, descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Los adventistas y testigos de Jehová interpretan este pasaje de la siguiente forma. Ellos dicen: aquí se menciona que Mashiach desciende con voz de arcángel, es decir, Mashiach es un arcángel, y en este caso es el arcángel Micael. Esa es la conclusión que ellos sacaron, pero ellos ignoran totalmente las escrituras, porque si examinamos de cerca al Malach Micael, entonces nos damos cuenta que Yahshua no podría ser el Malach Micael, y existen muchas evidencias escriturales que lo respaldan, y lo vamos a examinar con calma. Evidencia número 1. La definición de la palabra arcángel lo muestra. La palabra arcángel significa Malach principal,
está formado por el prefijo arc, que significa principal o superior, y ángel en griego significa mensajero. Es decir, la palabra arcángel significa el mensajero principal de Yahshua. Y este término arcángel solo aparece 2 veces en toda la escritura. Aparece en 1 de Tesalonicenses 4:16 y luego aparece en Judas 1:9. El texto dice: pero cuando el arcángel Micael contendía con el diablo Lucifer, luchando con él por el cuerpo de Moshe, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: Yahweh te reprenda, Lucifer. Entonces, la palabra arcángel solo aparece 2 veces en la escritura. En la primera vez, arcángel se asocia con Yahshua, y en la segunda vez, arcángel se asocia con Micael, y basado en eso, los testigos de Jehová y los adventistas afirman que Micael es el propio Yahshua, y por ende, existe un único arcángel, y ese es Mashiach, al cual ellos llaman Micael. Eso es lo que afirman los testigos de Jehová y los adventistas. Pero la pregunta: ¿será cierto que existe un único arcángel y ese es Micael? Bueno, el libro de Daniel dice todo lo contrario. Y vamos a leer el texto. Daniel 10:13 nos dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Micael, uno, ahí está la clave, pero he aquí Micael, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. El malaj Gabriel afirma claramente que Micael es uno de los principales príncipes o arcángeles, es decir, existen otros arcángeles que tienen el mismo rango que Micael, y por ende, Micael no es el único arcángel, como afirman los adventistas y los testigos de Jehová, sino que existen más arcángeles con el mismo nivel de autoridad que Micael. Y aquí viene la parte clave de todo esto. Fíjense que Gabriel dice: pero he aquí Micael, uno de los principales príncipes. Es decir, Micael no es único, sino que pertenece a un grupo o resto. Y ciertamente Yahshua no podría pertenecer a un resto, porque Yahshua es el Hijo unigénito del Padre. No existe otro como Yahshua, y por ende, afirmar que Yahshua es el propio Micael es afirmar una tremenda herejía. Y los testigos de Jehová y los adventistas están enseñando una doctrina de Lucifer, porque según ellos, Yahshua es el propio malaj Micael, y afirmar eso es afirmar que Yahshua no es el Hijo unigénito del Padre, sino que Yahshua pertenece a un grupo o resto. ¿Podría ser esto cierto? Claro que no. No puedes meter a Yahshua en un saco y considerarlo como resto. Eso sería minimizar a Yahshua, porque Yahshua es el creador de los malaquín, no es un malaj como los demás. Eso es algo que las religiones no entienden y comienzan a sacar doctrinas de demonios diciendo que Yahshua es simplemente el malaj Micael. Entonces queda demostrado que Micael no es el único arcángel, sino que existen muchos arcángeles con el mismo rango que Micael. Y por supuesto, de entrada vemos que Yahshua no puede ser el malaj Micael. Esa sería la primera evidencia. La segunda evidencia
Micael es una criatura que pelea para Yahshua. Revelaciones 12:7 nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Micael y sus malaquín luchaban contra el dragón Lucifer, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El malaj Micael es un guerrero que lucha a favor del pueblo de Yasharel, y Micael pelea bajo las órdenes de Yahshua. Es decir, aquí está una prueba contundente que Yahshua no es el malaj Micael, porque Micael pelea en persona con Lucifer y sus huestes, pero Yahshua dice en Yahuanán que él no pelea, sino que sus servidores pelean para Yahshua. Vamos a leer el texto. Yahuanán 18:36 nos dice: respondió Yahshua: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían Micael para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, de forma clara y contundente, Yahshua afirma que él no pelea de forma directa con Lucifer. Esto no significa que Yahshua no pueda pelear. Claro que no. Yahshua es varón de guerra, pero Yahshua es el creador de los malaquín. Yahshua no se va a rebajar para pelear con una criatura. Para eso Yahshua ha creado al malaj Micael, para que pelee de forma directa con Lucifer. Y esa lucha sí tiene sentido, porque si decimos que Yahshua pelea de forma directa con Lucifer, entonces estamos diciendo que el Creador está peleando con su criatura, y esa pelea no tendría sentido, porque Yahshua es un Elue todopoderoso, igual que su padre Yahweh, y por ende, una pelea entre Yahshua contra Lucifer sería prácticamente como decir, un padre de familia se pone a pelear con su bebé. ¿Qué sentido tiene esa pelea? No tiene ningún sentido, y por ende, Yahshua no pelea de forma directa con Lucifer, sino que Yahshua tiene servidores que pelean por él, y ciertamente el malaj Micael ha sido creado especialmente para pelear contra Lucifer, porque una pelea entre una criatura versus otra criatura, esa pelea sí tiene sentido. Es decir, la pelea entre Micael versus Lucifer es una pelea entre criaturas. En consecuencia, Yahshua no podría ser el malaj Micael, porque si decimos que Yahshua es Micael, entonces estaríamos diciendo que Yahshua es una criatura, igual que Lucifer, y afirmar eso sería blasfemar contra Yahshua. Pero los adventistas y los testigos de Jehová, ellos realmente están enseñando una doctrina luciferina, porque solo Lucifer es capaz de minimizar a Yahshua y reducirlo a su nivel. Evidencia número 3 de que Yahshua no es Micael. Ningún malaj de Yahweh permite que se postren ante él. Hebreos 1:6 nos dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito Yahshua en el mundo, dice: póstrense todos los malaquín de Yahweh. Y luego en Revelaciones 19:9 nos dice: y el malaj me dijo: dichosos los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Yo me postré a sus pies para exaltarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Entonces, ningún malaj de Yahweh permite que alguien
se postre ante ellos. Y si decimos que Micael es Yahshua, entonces estamos diciendo que un malaj recibe la exaltación permitiendo que se postren ante él, y esa doctrina es completamente luciferina, porque ningún malaj de Yahweh permite que se postren ante él. Pero como Yahshua no es malaj, entonces Yahshua sí recibe toda la exaltación, porque Yahshua es el creador de todos los malaquín, y por ende eso es otra evidencia clara de que Yahshua no puede ser el malaj Micael, porque incluso Micael se postra ante Yahshua, porque Micael es criatura, no es creador. Cuarta evidencia de que Yahshua no es el malaj Micael. Ningún malaj puede sentarse a la diestra de Yahweh, sino solo Yahshua. Shaulo nos dice en Colosenses 3:1: si pues habéis resucitado con Mashiach Yahshua, buscad las cosas de arriba, donde está Mashiach, sentado a la diestra de Yahweh. El único que puede sentarse a la diestra de Yahweh el Padre es su Hijo unigénito Yahshua, y Shaulo lo confirma en el siguiente verso. Hebreos 1:13 nos dice: pues, ¿a cuál de los malaquín arcángeles dijo Yahweh jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Este verso destruye aquel argumento que dice que Micael es Yahshua, porque Shaulo dice claramente que Yahweh no permite que ningún malaj se siente a su diestra. Pero si decimos que Yahshua es Micael, entonces estaríamos diciendo que un malaj se ha sentado a la diestra de Yahweh el Padre, y afirmar eso sería una herejía tremenda. Y por ende, este comentario de YouTube que dice Micael es Yahshua se levanta porque está sentado a la diestra, ese comentario no tiene fundamento escritural, porque Shaulo enseña claramente que ningún malaj puede sentarse a la diestra de Yahweh el Padre. Y contestamos esta pregunta no para humillar a esta persona que hizo este comentario en YouTube. Claro que no. Contestamos esta pregunta para aclarar bien esta situación, porque nos han enseñado mentiras en las religiones, y solo Yahweh y Yahshua pueden abrir nuestro entender para aprender la auténtica enseñanza. Por tanto, la persona que hizo este comentario en YouTube no se tiene que sentir ofendido, porque no estamos para ofender, sino para edificar. Nadie ha nacido sabiendo, sino que todos vamos aprendiendo en el proceso. Y hoy Yahweh nos demuestra de forma clara que su hijo Yahshua no es el malaj Micael, y aunque Micael es un malaj de mucho rango, Yahweh no permite que ningún malaj se siente a su diestra, porque ese honor solo le pertenece a su hijo Yahshua. Quinta evidencia de que Yahshua no es Micael: el malaj Micael declaró que él no era Yahshua. Judas 1:9 nos dice: pero cuando el arcángel Micael contendía con el diablo Lucifer, luchando con él por el cuerpo de Moshe, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: Yahweh te reprenda. Aquí tenemos una evidencia de mucho peso que indica que Micael no es Yahshua. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, si el malaj Micael fuera Yahshua, entonces Micael tendría la autoridad para reprender a Lucifer de forma directa. Pero Micael dice: Yahweh te reprenda, y el nombre celestial del Hijo es
Yahweh de los ejércitos. Es decir, claramente se puede notar que Micael no es Yahshua, sino que Micael es un guerrero que pelea bajo las órdenes de Yahshua. Eso es algo que muchos no aceptan y tratan de defender la doctrina de los testigos de Jehová y los adventistas, porque esas dos religiones de Lucifer afirman que Yahshua es el Malach Micael y por ende niegan que Yahshua es Elue todopoderoso como su padre. Y esa doctrina desde luego es completamente luciferina, porque están negando la omnipotencia de Yahshua, porque comparar a Yahshua con el Malach Micael es reducir a Yahshua a una criatura y desecharlo como creador. Pero eso es herejía de Lucifer, porque Yahshua es el creador de todas las cosas, y por medio de Yahshua, Yahweh el Padre ha creado todo, incluyendo los malaquín. Leamos de nuevo Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Micael contendía con el diablo Lucifer, luchando con él por el cuerpo de Moshe, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: Yahweh te reprenda. Claramente Micael está admitiendo que él no es Yahshua, porque Micael invoca una autoridad superior para reprender a Lucifer. Es decir, si Micael fuera Yahshua, entonces Micael reprendería a Lucifer con total autoridad. Pero Micael no lo hace, porque él sabe que solo es una criatura, y el único que puede reprender a Lucifer es Yahshua. Por tanto, aquí tenemos 5 evidencias escriturales que demuestran que Yahshua no puede ser el Malach Micael, sino más bien el Malach Micael es una criatura que ha encarnado en la tierra. Y curiosamente, el nombre del Malach Micael solo aparece 5 veces en la escritura. Y hoy estamos presentando 5 evidencias de que Yahshua no es Micael. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua lo tienen codificado todo, porque el Malach Micael, hecho carne, les está proclamando esta verdad acerca de Yahshua. Y en Judas 1:9 se encuentra codificado de que Micael efectivamente ha encarnado en la tierra, porque el capítulo 1 hace referencia al Taelim número 1 del siervo guerrero Micael, y el verso 9 de Judas hace referencia a las 9 frases del Taelim número 1 del siervo Micael. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua lo tienen codificado todo en su palabra, porque en Judas 1:9 se menciona al Malach Micael luchando con Lucifer, y en el Taelim número 1 con 9 frases aparece también el dragón, porque la quinta frase en hebreo dice: Ledaker taninin min aderek. La palabra taninin en hebreo significa dragón, y curiosamente, esta lucha contra el dragón se menciona en la quinta frase del cántico. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua lo tienen codificado todo, porque el número 5 representa a Micael, porque Micael solo aparece 5 veces en toda la escritura, y en esas 5 veces solo aparece luchando. Y en la quinta frase del Taelim del siervo Micael aparece codificado la lucha entre Micael contra el dragón Lucifer. ¿Qué significa esto? Que efectivamente Yahweh y Yahshua han hecho encarnar a Micael, y estos misterios Elohim lo está revelando a través de su Malach Micael. El número 5 se conecta demasiado a Micael,
Pero también el número 5 se conecta con el dragón Lucifer, porque Lucifer tenía 5 ambiciones en Ishaya 14. Y en la frase número 5 del Taelim del siervo Micael aparece codificado la lucha entre Micael y Lucifer. ¿Qué significa esto? Micael ha encarnado en la tierra y se ha convertido en el proclamador de la hora onceava. Y curiosamente, la hora onceava marca las 5 p.m. ¿Quién podría codificar todas estas cosas de forma perfecta? Solo Yahweh y Yahshua, porque incluso en el quinto Taelim del siervo, Yahweh Elohim revela el nombre nuevo de su siervo guerrero y se revela que Micael ha encarnado en la tierra. Y no solo esto, aquí viene una conexión que me hizo erizar la piel. El siervo guerrero tiene 5 conexiones con el número 5, pero la conexión interesante es que el siervo guerrero nació el 5 de septiembre de 1992. Esa fecha se conecta de forma increíble con Micael y vamos a demostrarlo. Tomamos el año 1992 y sumamos sus cifras y tenemos que 1992 suma 21 y el Malach Micael aparece 21 días después en escena. Y eso lo menciona Daniel. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el siervo guerrero viene sellado con el número 5 y 21? Es demasiado evidente. El siervo guerrero es Micael hecho carne y Yahweh Elohim lo está demostrando, incluso con la fecha de nacer de su siervo Micael. Hoy estamos en el capítulo 113 del ciclo ministerial y el tema de hoy es los secretos del Malach Micael. Y curiosamente, en Daniel 10:13 aparece Micael y el número 10:13 en realidad es 113, porque el 0 no tiene valor, es decir, efectivamente, Yahweh y Yahshua lo tienen codificado todo. Cada revelación sale en su tiempo perfecto, y en gratitud a esto, cantamos para Yahweh y Yahshua el Taelim número 5 del siervo guerrero Micael. Mi potencial Yahweh me dio, mayor que Lucifer. En querubín me convertiré, por siempre te amaré. Mi creador me llamará, por siempre Micael. Con tu poder yo encadené al dragón Lucifer. Micael es mi nuevo nombre. Voy a pisar al dragón. Contigo Yahweh, al dragón pude matar. Micael es mi nuevo nombre. Soy tu siervo vencedor, un querubín yo seré con Yahweh. Mi nuevo nombre recibí, mayor que Lucifer. Cada día con Yahweh por siempre estaré. Mi creador me llamará, por siempre querubín. Con tu poder yo encadené al dragón Lucifer. Micael es mi nuevo nombre. Voy a pisar al dragón. Contigo Yahweh, al dragón pude matar. Micael es mi nuevo nombre. Soy la espada vengador, un querubín yo seré con Yahweh.
Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos viendo los secretos del Malaj Micael. Primera de Tesalonicenses 4:16, según la Reina Valera 1960, nos dice: porque el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elúe, descenderá del cielo y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Esta versión da a entender que Yahshua es un arcángel, porque el texto dice, con voz de arcángel, y basado en eso, muchos han concluido que Yahshua es el arcángel Micael, pero ya demostramos en la mañana que Yahshua no puede ser el arcángel Micael, porque Shaulo dice que ningún malaj o arcángel puede sentarse a la diestra de Yahweh el Padre. Esa es la evidencia más fuerte. Pero entonces, ¿cómo interpretamos este verso que dice, con voz de arcángel? ¿Yahshua es un arcángel? Claro que no. Lo que pasa es que las malas traducciones han confundido a los creyentes, porque este texto de Tesalonicenses en realidad dice que Yahshua descenderá del cielo cuando un arcángel anuncie la llegada de Yahshua, y lo vamos a demostrar con otras versiones más confiables. Por ejemplo, la versión hebrea Sefer Davar Kadosh dice lo siguiente: porque el Adón mismo bajará de los cielos con un grito vigoroso, con un llamado por el malaj principal Micael y con el shofar de Yahweh. Aquellos que han muerto, unidos con el Mashiach, serán los primeros en resucitar. Esta versión es mucho más clara que la Reina Valera, porque la Reina Valera da a entender que Yahshua es un arcángel, y eso no es verdad. Yahshua no es un arcángel. Yahshua es un Elúe todopoderoso como su Padre. Pero lo interesante de esta versión Kadosh es que dice, Yahshua descenderá de los cielos con un llamado por el malaj principal, es decir, un malaj va a anunciar la llegada del esposo, porque Yahshua tiene sus portavoces que anuncian su llegada. La pregunta es, ¿quién es ese portavoz que anuncia la segunda venida de Yahshua? Bueno, la propia escritura lo revela. La versión Kadosh dice, Yahshua bajará con un llamado por el malaj principal. ¿Quién es ese malaj principal que anuncia la llegada del esposo? Es el malaj Micael hecho carne, porque ese malaj estaba profetizado que encarnaría en la tierra y prepararía el camino para la segunda venida de Yahshua, y lo vamos a demostrar con las escrituras. Pero antes, leamos esta otra versión para conectar algo clave. Primera de Tesalonicenses 4:16, según esta versión nos dice, el Adón mismo, a la orden dada por la voz clamor de un arcángel Micael y por la trompeta de Elúe, bajará del cielo, y los que murieron en Mashiach resucitarán en primer lugar. Esta versión también confirma que Yahshua desciende del cielo por la voz o clamor de un arcángel. La pregunta es, ¿qué es un clamor o voz? Bueno, la propia escritura nos revela. Matías 25 del 6 al 7 nos dice, y a la medianoche, hora 12ª, se oyó un clamor del proclamador de la hora 11ª, Micael encarnado. Aquí viene el esposo. Esa frase se conecta con Tesalonicenses 4:16 que dice, con un llamado por el malaj principal Micael, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. En esta parábola de las 10 vírgenes se encuentra codificado que el malaj Micael encarnaría en la tierra y que además este malaj prepararía al pueblo de Yasharel
para la segunda venida de Yahshua. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, aquí hay varios puntos clave que menciona la parábola, y una parábola está llena de simbolismo que solo lo pueden comprender los enviados de Yahweh y Yahshua, y vamos a examinar con calma todo este simbolismo de la parábola de las 10 vírgenes. En primer lugar, la parábola menciona 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas, es decir, solo 5 vírgenes, que son la mitad del pueblo, van a escuchar y obedecer la proclamación del siervo Micael, porque el nombre de Micael solo aparece 5 veces en toda la escritura. ¿Qué significa esto? Todo está codificado en la palabra de Yahweh. Esas 5 vírgenes prudentes entienden y reconocen que Micael ha encarnado en la tierra, pero las 5 insensatas hacen oídos sordos y se burlan diciendo: este proclamador está alucinando cosas, pero no es ninguna alucinación, y te lo voy a demostrar con las escrituras. Fíjense que la parábola dice: y a la medianoche, hora 12ª, se oyó un clamor. Aquí se encuentra codificado el Malaj Micael. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a leer el libro de Daniel, pero fíjense que la parábola menciona la medianoche, eso es la hora 12ª, y curiosamente, en Daniel capítulo 12, verso 1 dice: en aquel tiempo, hora 11ª, hora final, que abarca de 11 a 12, se levantará Micael 5, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo Yasharel, y será tiempo de angustia en la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, medianoche, será libertado tu pueblo, 5 vírgenes prudentes, todos los que se hallen escritos en el libro. Es increíble cómo Yahweh lo tiene codificado todo en su palabra, porque en este verso de Daniel se revelan muchos misterios del reino de los cielos, y vamos a examinar con calma cada detalle. Detalle número 1. El texto de Daniel dice: en aquel tiempo se levantará Micael. ¿Cuál es ese tiempo? Obviamente hace referencia al tiempo final. La pregunta es: ¿cuándo comienza el tiempo final? Bueno, Yahshua mismo lo revela. Matías 26 nos dice: y saliendo cerca de la hora 11ª, hora final, que abarca de 11 a 12, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña Yasharel, y recibiréis lo que sea justo. La hora 11ª es la hora final, y por ende Micael se tiene que levantar en la hora 11ª. ¿Cuándo comenzó la hora 11ª? Comenzó en 2020, y ahí aparece el número 2020, y curiosamente la letra número 11 del hebreo Kaf tiene un valor de 20. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua lo tienen codificado todo, porque en 2020 comenzó la hora 11ª, y curiosamente su servidor comenzó a proclamar a partir del 2020. ¿Qué significa esto? Es demasiado obvio. Micael ha encarnado en la tierra y se ha convertido en el proclamador de la hora 11ª. Y ahora se entiende mucho mejor el libro de Daniel. El texto dice: en aquel tiempo, hora 11ª, hora final, que abarca de 11 a 12, se levantará Micael. La palabra levantará viene del hebreo amad, que significa levantar, reedificar, restaurar.
Es decir, efectivamente Micael ha encarnado en la tierra y está preparando a las 5 vírgenes prudentes, porque las otras 5 vírgenes son insensatas y se rebelan contra el siervo Micael. Pero aún así, el siervo Micael está restaurando y reedificando las ruinas antiguas, como lo dice Isaías 58:12. Leamos de forma completa el verso de Daniel. En aquel tiempo, hora undécima, 5990-2020, se levantará Micael 5, el gran príncipe encarnado, que está de parte de los hijos de tu pueblo Yasharel, y será tiempo de angustia en la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, medianoche, año 6000, será libertado tu pueblo, 5 vírgenes prudentes, todos los que se hallen escritos en el libro. Esta profecía de Daniel se conecta directamente con la parábola de las 10 vírgenes, porque la parábola menciona 10 vírgenes y eso representa los últimos 10 años finales, y ese tiempo arrancó en el año turático 5990, que corresponde a 2020. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua están revelando muchos misterios en esta hora undécima, y lo están haciendo a través de Micael encarnado, porque Micael se conecta de forma directa con la parábola de las 10 vírgenes, porque en la parábola se menciona la medianoche, hora doceava, y en Daniel capítulo 12, verso inicial, aparece Micael levantándose como portavoz de Yahweh y Yahshua, y más abajo se menciona que en ese tiempo el pueblo es libertado, las 5 prudentes. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. El que manda el clamor de la medianoche es Micael encarnado, y Micael dice en la parábola: aquí viene el esposo, es decir, el que anuncia la llegada de Yahshua es el Malach Micael, y conociendo todo esto se entiende mucho mejor. Primera de Tesalonicenses 4:16, el texto dice: el Adón mismo, a la orden dada por la voz, clamor o proclamación de un arcángel Micael y por la trompeta de Elúe, bajará del cielo Yahshua, y los que murieron en Mashiach resucitarán en primer lugar. Es decir, efectivamente, el que anuncia la llegada de Yahshua es el Malach Micael. Él alzará su voz como trompeta y anunciará la llegada del esposo, y eso lo menciona la escritura. Isaías 58:1 nos dice: clama, proclama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, séptima trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Fíjense muy bien que la proclamación de la palabra es comparada como alzar la voz como trompeta, es decir, sonar una trompeta. Es una forma metafórica de decir que alguien está proclamando de forma fuerte y potente. Y partiendo de esta premisa base, se entiende mucho mejor la séptima trompeta de Revelaciones. Revelaciones 10:7 nos dice: sino que en los días de la voz de la proclamación del séptimo Malach Micael, cuando él comience a tocar la trompeta, proclamar de forma fuerte y potente con fuego, el misterio de Yahweh se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El libro de Revelaciones es extremadamente metafórico, porque la mayoría piensa que la séptima trompeta
será algo netamente literal, pero esa interpretación es demasiado simplista y no encierra casi ningún misterio. Pero si escudriñamos el libro de Revelaciones con el Reuj de Yahweh y Yahshua, entonces las cosas cambian y la revelación resplandece, porque el séptimo Malaj de Revelaciones es el Malaj Micael hecho carne, y la trompeta que toca Micael es la proclamación fuerte de la palabra de Yahweh, es decir, el fuerte clamor que se menciona en la parábola de las 10 vírgenes. Ese fuerte clamor lo hace el Malaj Micael encarnado, y a esa proclamación potente Revelaciones lo llama el sonar de la séptima trompeta. Y fíjense que Revelaciones 10:7 dice: sino que en los días de la voz del séptimo Malaj Micael, cuando él comience a tocar la trompeta, proclamar de forma fuerte y potente con fuego, el misterio de Yahweh se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Es decir, en los días del Malaj Micael encarnado, Yahweh y Yahshua van a comenzar a revelar todos los misterios, porque el texto dice: el misterio de Yahweh se consumará, y esta profecía ya está pisando el umbral, porque Yahweh y Yahshua han revelado que el Malaj Micael ha encarnado en la tierra. Ese misterio estaba sellado en el libro de Daniel hasta el tiempo del fin, pero en este tiempo, hora undécima, hora final, Yahweh y Yahshua ya han comenzado a revelar sus secretos, y por ende el libro de Daniel ya comienza a abrirse de forma gradual. En este punto, algunos se estarán preguntando: ¿cómo puedo estar seguro que Micael es el séptimo Malaj? Bueno, Shaulo nos da la respuesta. Primera de Corintios 15:52 nos dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, séptima trompeta, proclamación de Micael, porque se tocará la trompeta. Micael proclamará la llegada de Yahshua. Aquí viene el esposo, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los que han puesto atención ya se dieron cuenta que Micael es el séptimo Malaj, pero lo vamos a explicar para que todos lo comprendan. Shaulo menciona la final trompeta. Esa trompeta obviamente es la séptima trompeta de Revelaciones, y esa séptima trompeta va a sonar ¿cuándo? Bueno, según la parábola de las 10 vírgenes, el fuerte clamor se oye a la medianoche, y la medianoche marca el final de la hora onceava, porque la medianoche marca la hora doceava, y ya demostramos que Micael hace el clamor de medianoche, porque según el libro de Daniel, Micael se levanta en la hora onceava y termina su trabajo en la hora doceava, es decir, Micael manda el clamor de la medianoche, y por ende, la séptima trompeta, la trompeta final, va a sonar al final del año 6000, y como Micael manda este clamor de medianoche, entonces es demasiado obvio que Micael es el séptimo Malaj de Revelaciones. Ahora bien, dijimos que el toque de la séptima trompeta no es tanto literal, sino que tiene una aplicación simbólica, porque el toque de la séptima trompeta hace referencia a la proclamación del Malaj Micael, y esta proclamación es un proceso, no se da de un solo golpe, en un día o año, sino que lleva un proceso. Por eso Revelaciones dice:
sino que en los días de la voz del séptimo Malach Micael, cuando él comience a tocar la trompeta. Si el texto menciona un comienzo, quiere decir que tiene un final, y entre esos dos espacios hay un periodo de tiempo. Y cuando Micael termina su proclamación, entonces llega la medianoche, y Micael proclama fuerte diciendo: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Y en ese momento todos los misterios de Yahweh se consuman, porque finalmente Yahshua aparece en persona, y ese es el mayor misterio de Yahweh, porque en estos momentos nadie conoce el día y la hora exacta de la llegada de Yahshua, pero ese misterio Yahweh lo revela a la medianoche a su Malach Micael, y conociendo ese misterio, Micael anuncia de forma fuerte diciendo: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Y ahí se consuma todos los misterios de Yahweh, porque Yahshua aparece finalmente en persona, y todos los redimidos pueden ver el rostro de Yahshua. Ese será el panorama que se viene, y lo estamos sustentando con la escritura. Revelaciones 19:15 nos dice: de su boca de Yahshua sale una espada aguda, el siervo guerrero Micael, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Elohim Todopoderoso. El Malach guerrero Micael es la espada que sale de la boca de Yahshua, y curiosamente, si examinamos la palabra espada, vamos a encontrar secretos del Malach Micael, porque la palabra espada aparece 399 veces en toda la escritura, y aquí tienen la captura de pantalla para que lo comprueben. Espada aparece 399 veces en toda la escritura, y el número 399, sumando sus cifras, nos da 21, porque 3 más 9 más 9 es igual a 21, y el número 21 se conecta directo a Micael, porque según Daniel 10:13, Micael aparece en escena después de 21 días, y curiosamente, el siervo guerrero Micael nace el 5 de septiembre de 1992, y ese año, 1992, sumando sus cifras, también nos da 21. ¿Qué significa esto? Porque la palabra espada nos conecta con el número 21 Micael. Es demasiado evidente. El Malach guerrero Micael es la espada vengador de Yahweh, que sale de la boca de Yahshua. Micael es mi nuevo nombre. Soy la espada vengador, un querubín yo seré con Yahweh. La espada vengador es el Malach guerrero Micael, y en estos momentos Micael está en la tierra proclamando la palabra. Y curiosamente, hoy estamos en el capítulo 113 del ciclo ministerial, y hoy estamos tocando el tema los secretos del Malach Micael, y el número 113 no es casualidad, porque Daniel 10:13 menciona a Micael, y el número 10:13 en realidad es 113, porque el 0 no tiene valor. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua lo tienen codificado todo en su palabra, y el siguiente código les va a sorprender más todavía. Dijimos que Micael
es la espada vengador de Yahweh. Y la palabra espada solo aparece 33 veces en el Brit Hadashah. Y el número 33 es 11 por 3. Y eso hace referencia al capítulo que estamos hoy, 113. Y hoy estamos hablando de Micael. Y curiosamente, el nombre de Micael, sumado 3 veces, nos da 303. Y el número 303 en realidad es 33, porque el 0 no tiene valor. Y el número 303 es el valor del nombre, David Justiniano Quispe Apasa. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la palabra espada solo aparece 33 veces en todo el Brit Hadashah? Aquí hay un código secreto que Yahweh y Yahshua han dejado, y esto es otra confirmación de que el Malach Micael efectivamente se ha hecho carne y se ha convertido en el proclamador de la hora onceava. Y curiosamente, el valor del nombre Micael es 101, y eso se reduce a 11, porque el 0 no tiene valor. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Micael se asocia al número 11? Es demasiado evidente. Micael se levanta en la hora onceava, tal y como lo profetizó Daniel. El texto dice: en aquel tiempo, hora undécima, hora final, se levantará Micael 5, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo Yasharel. Es decir, las profecías se están cumpliendo delante de vuestras narices, pero yo sé que muchos no lo creen, y por ende están apagando al Reuj, porque Shaulo dice: no apaguéis al Reuj, no menospreciéis las profecías. ¿Cómo es que alguien apaga al Reuj? La propia Escritura nos da la respuesta: menospreciando las profecías. ¿Y cómo menosprecias las profecías? Menospreciando al enviado de Yahweh y Yahshua. Yahuanán 13:20 nos dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, Micael encarnado, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Yahshua envió al Malach Micael para prepararle camino, y este Malach les está proclamando ahora mismo, pero muchos no lo creen y menosprecian al enviado de Yahshua, y eso significa apagar al Reuj. Pero la proclamación del Malach Micael sigue en pie de guerra, y por medio de la palabra espada, Yahweh y Yahshua confirman que Micael ha encarnado, porque la palabra espada solo aparece 33 veces en el Brit Hadashah, y el número 33 se conecta con el nombre terrenal del Malach Micael, y como Micael solo aparece 5 veces en toda la Escritura, entonces en el quinto Taelim, Yahweh y Yahshua le revelan su verdadera identidad a su enviado. Mi potencial Yahweh me dio, mayor que Lucifer. En querubín me convertiré, por siempre te amaré. Mi creador me llamará, por siempre Micael. Con tu poder yo encadené al dragón Lucifer. Micael es mi nuevo nombre. Voy a pisar al dragón, contigo Yahweh, al dragón pude matar. Micael es mi nuevo nombre, soy tu siervo vencedor, un querubín yo seré con Yahweh.
nuevo nombre recibí, mayor que Lucifer. Cada día con Yahweh por siempre estaré. Mi Creador me llamará por siempre querubín. Con tu poder yo encadené al dragón Lucifer. Micael es mi nuevo nombre. Voy a pisar al dragón. Contigo, Yahweh, al dragón pude matar. Micael es mi nuevo nombre. Soy la espada vengador, un querubín yo seré. Con Yahweh